vida de oración? ¿Oras todos los días o tal vez solo para cuando necesitas pedir algo? Tal vez hoy sientes que Dios no está respondiendo a tus oraciones. Pero hoy vamos a hablar de una mujer de la Biblia que oró mucho, durante mucho tiempo y con mucha fe. Y aunque Dios tardó en responderle, lo hizo. Hoy hablamos de Ana. Pero antes, tengo que dar las gracias a la editorial Safeliz y al Departamento de Jóvenes Adventistas de la Unión Adventista Española, porque sin ellos, Inverso no sería posible. Pero ¿sabes sin quién tampoco sería posible? Sin mis queridos colaboradores. Yo soy Dafne Navas y sé que echas de menos a Josías. No te preocupes, volverá. Volverá dentro de poco, lo volveremos a tener con nosotros, pero por el momento os tendréis que conformar conmigo y con estos maravillosos colaboradores que tengo conmigo hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Excelente. Muy Gracias. ¿Qué tal? Presentaos un poco a la audiencia, que os conozcan un poco más. ¿Qué tal, Juan? Bueno, mi nombre es Juan Velázquez. Llegamos hace poco a España con mi esposa de Bélgica, pero somos originalmente colombianos. Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta noche. Qué guay. ¿Qué tal, Laura? Hola, mucho gusto. Bueno, como mi esposo decía, llegamos hace poco de Bélgica, estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, somos colombianos, ya llevamos 8 años que estamos fuera de Colombia. Wow. Mucho tiempo. Ya ves. ¿Tú qué tal, Lavi? Pues muy bien, también llevo 8 años fuera de mi país, soy brasileña, me llamo Lavinia, puedes llamarme Lavi, y pues nada, muy contenta de estar aquí hoy compartiendo este momento con vosotros. Qué guay. ¿Y tú, Ada, qué tal volver por Inverso? Pues muy contenta, la verdad, de poder volver a estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, ya me conocéis, yo soy aquí de España, de la Iglesia de Madrid Alianza, y estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Bueno, chicos, yo me alegro mucho de estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. Espero que lo paséis muy bien, que esto sea una bendición para vosotros y también para todos los que nos están viendo. Ahora, antes de empezar a meternos en la temática, quería preguntaros una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido que Dios ha tardado mucho en responderos a una oración? Bueno, la verdad es que yo creo que sí. Yo creo que sí, pero después con el tiempo te das un poco cuenta que no es que estuviese tardando en responder, sino que yo esperaba que respondiese de una forma que no era la forma. No era la forma que Dios tenía para responderme. Pero es verdad que a veces desesperamos un poco. Soy un poco impaciente. Sí, en mi caso también. Creo que no solo una vez, sino múltiples veces. Y bueno, de pronto mi esposa lo sabe, yo soy un poco acelerado, digamos, para hacer las cosas. Entonces tal vez no es que sí haya tardado mucho, sino que yo quería la respuesta ya. Y tal vez no era el momento. Pero sea como sea, siempre llega una respuesta. No suele pasar. ¿Vosotras, chicas, tenéis algo? Sí, habla. Bueno, en mi caso, más que sentir que esperaba mucho, me ha pasado que lo que decía Ada, que de pronto no era la respuesta que yo quería o lo que yo estaba esperando. Entonces, muchas veces la respuesta era un no, algo que yo quería un sí. Y eso como que me decía pensar, no, tal vez es que Dios me ha respondido aún y aún tengo que esperar más o intentar de nuevo. Y de pronto eso es lo que más me cuesta cuando hago una oración y de pronto la respuesta no era lo que yo esperaba. ¿Y tú, Levi? Sí, algo similar. Yo estuve esperando una respuesta mucho tiempo y me dedicaba mucho a, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No llega. Y pues me he dado cuenta de que no era el momento. Entonces, después de como casi un año después, recibí la respuesta súper clara y he dicho, pues mira, ahí está la respuesta. Y yo con tantas prisas y al final era un plan perfecto que Dios había hecho para mí y antes no me había dado cuenta. Pues sí, a mí me ha pasado una cosa muy concreta. Yo no sé si esto ya lo he contado en Inverso, pero lo voy a volver a contar. Yo antes de trabajar aquí en Safeliz, yo trabajo en la editorial Safeliz, trabajaba en otra empresa y yo estaba muy descontenta en esa empresa. Estuve trabajando en esa empresa por 3 años y desde el primero que estaba trabajando ahí yo quería irme y no conseguía irme, buscaba trabajo mucho, echaba más de 10 currículums al día, una locura. Y todos los días le oraba al Señor, por favor, Señor, quiero irme de aquí, por favor, Señor, dame de trabajo, por favor, Señor. Y estando en ese programa, Josías me llamó a grabar por primera vez Inverso. Y cuando yo llegué aquí,
el formato era diferente, teníamos mesas y cosas así. Yo le dije a Josías, qué guay, cómo me gustaría trabajar aquí. Y Josías me dijo, pídelo. Pídelo, Dafne, tú pídelo. Sí, ¿no? Y bueno, fue mucho tiempo después, muchas oraciones después, pero Dios contestó mi oración y un día me llegó una oferta de trabajo de esa feliz, la eché y aquí estoy. El resto es historia, supongo, ¿no? Pero sí, Dios tardó mucho en responderme a esa oración y yo estaba bastante desesperada porque además estaba muy incómoda en mi anterior trabajo, pero me respondió y al final cumplió mis sueños y mis aspiraciones. Pero bueno, como bien os he dicho que trabajo en Sa Feliz, estoy obligada a hacer publicidad de ellos. Así que hoy os traigo un libro que yo creo que va muy a relación con lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de oración y hoy os traigo el libro de Por qué orar de John Peckham. En este libro él responde a preguntas que nosotros también vamos a responder hoy, a por qué orar, por qué es necesario orar, cuáles son los beneficios de la oración. Y lo hace de una forma tan cercana, tan fácil de leer, tan guay, que os lo recomiendo mucho. Además, esta semana en Sa Feliz están de descuentos. Es Sa Feliz Online, no sé si os habéis enterado. Entonces, hay una gran cantidad de sus productos que tienen hasta un 20% de descuento en su web. Entonces es el momento de comprarte este libro o cualquier otro que te haya gustado de los que hemos promocionado, juegos de mesa, cualquier producto de Sa Feliz, es la oportunidad de comprarlo ahora. Aprovechar. Hay que andar el carrito. Sí, ya me voy a meter a comprar, Safeliz.com. Hay que meterse en safeliz.com. Pero bueno, ya sí que sí, vamos a empezar con nuestro programa. Vamos a empezar como siempre con el Interioriza, así que Lavinia, cuéntanos sobre ese texto de Mateo tan interesante. Pues yo me he quedado con el texto de Mateo 6:6-8 y hablo un poco de la oración, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Y yo he marcado en azul porque me parece importante, bueno, voy a leer el versículo. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Me pareció importante la parte de que dice entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora, pero no literal ve a tu cuarto y cierra la puerta y ora, sino de que el cuarto es como tu lugar secreto, el lugar donde quitas tus máscaras, donde estás tú mismo, eres tú. No necesitas poner máscaras, no necesitas ser otra persona, estás tú y Dios, nadie más, y puedes ser sincero con Él. Entonces lo he puesto en azul porque me pareció súper bonito e importante esta parte de desnudarse, no literalmente, delante de Dios y abrirle el corazón y decirle las cosas con sinceridad. Y luego, otra parte que me pareció un poco desafiadora fue esta parte que dice que no hable muchas cosas así al aire o como prepotentes o algo así, que no serán escuchados, porque de qué sirve de que tú estés hablando y hablando y hablando y pensando que eres el más o algo así, cuando de verdad no estás siendo sincero y con Dios, ¿no? Pues sí, la verdad que importante pues tener ese momento con Dios, ese momento privado, ese momento íntimo, y esto me hace pensar sobre ¿qué creéis? ¿Creéis que la oración debería de ser solo en momentos muy puntuales, muy concretos, pues como lo hacemos antes de dormir, para bendecir los alimentos antes de comer, en la iglesia, en la congregación? ¿O creéis que realmente tenemos que tener una vida dedicada a la oración? Bueno, en ese caso, yo creo que el mejor ejemplo que nos sirve es el de Ana. Y era el personaje de esta semana. Ana no oró en un solo momento de su vida, o por momentos, como que cuando lo necesito, entonces voy a Dios y oro. Fue una vida de oración completa. Y la Biblia nos dice que lloró por años y años, no dice cuántos, pero el hecho de que sean años, para mí ya quiere decir ya que es es muchísimo. Si uno espera un mes y ya Sí, está como, ya es Señor, mucho. pero respóndeme. Entonces es como que, bueno, oró por años por algo que deseaba y que yo creo que también tenía su corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Y cuando recibió esa respuesta, de una otra oración, agradecimiento. Después dedicó su hijo a Dios y siguió orando para que su vida creciera, para que todo fuera también conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una vida de oración
es lo que nosotros necesitamos llevar y no solamente orar cuando lo necesito o cuando me acuerdo. Sí, es súper interesante porque Dios ve como el plan completo. En plan, Él no solo, o sea, pues eso, Ana estaba durante mucho tiempo orando y Dios podía haberle respondido en esa oración en cualquier momento, pero si Dios decidió responderle en ese momento concreto, fue por algo. Tenía un plan. Tenía un plan y muchas veces nosotros nos falta esa humildad de decir, vale, es el plan de Dios. Voy a dejar que sea el plan de Dios y que Dios haga lo que Él quiera, ¿no? Nos falta eso y tendemos mucho a decir, ¿por qué no me contesta? Es que Dios no me quiere, no me escucha, no me presta atención, cuando realmente Dios tiene su tiempo. Pero, ¿qué creéis que podemos hacer cuando las oraciones no son contestadas? Bueno, de pronto, esa es una pregunta muy interesante, la verdad, porque realmente las oraciones no son contestadas o de pronto creemos que no están siendo contestadas. Entonces yo creo que algo muy importante primero que tenemos que hacer es analizar cómo está nuestro corazón y cuáles son los motivos de lo que estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo, para qué lo estamos pidiendo, mejor decirlo de alguna manera. Si tal vez estamos buscando nuestra voluntad o si estamos buscando la voluntad de Dios. Y esa es la parte más difícil, tratar de aceptar la voluntad de Dios, porque como humanos siempre vamos a tener algunas preferencias, algunas inclinaciones, pero algunas respuestas de Dios son muy claras, pero simplemente decimos como no, esperemos un poquito más que de pronto la siguiente respuesta, esa no me gustó, esperemos que a ver si llega la otra. Literal. A ver, señor, buena jugada me la hiciste, pero la próxima sí va a ser. Y en el caso de Ana fueron muchísimos años, pero también la recompensa fue muy grande. Pero eso me hace pensar un poco, ¿qué tal si de alguna manera Ana hubiera sentido que la respuesta era negativa? Y que de alguna manera el Señor le hubiera respondido, no vas a tener un hijo, no vas a... Bueno, yo creo que ella durante algún momento de su silencio lo interpretó así, porque estaba muy triste, en plan, oraba con mucha tristeza porque realmente pensaba que no lo iba a conseguir, pero no perdía la fe, que es lo importante, ¿no? Nunca dejó de tener, aunque sea un poquito de esperanza. Exacto, entonces no vamos a poder saber qué es lo que hubiera pasado realmente, claro. Pero yo pienso que su corazón estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si ella de verdad consideraba que esa era la respuesta, con dolor hubiera aceptado la voluntad de Dios y su fe hubiera seguido fuerte. Es que ella tenía la confianza de que Dios tenía el control de todo. Entonces no importaba la respuesta si un sí o si no, si lo iba a conseguir o no. Ella confiaba de que lo que decidiera Dios era lo mejor para ella. Qué importante. Qué importante, sí, es lo que decía, y si lo veremos en las próximas escuelas sabáticas, que muchas veces nos falta esa confianza, ¿no? Esa confianza en Dios y en decir, Dios tiene un plan, que sea su voluntad, ¿no? O sea, muchas veces queremos lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, cuando realmente nuestra oración tiene que ser un Señor, que sea tu voluntad, ¿no? Me pongo a tus manos, haz conmigo lo que tú quieras, soy tu siervo, ¿no? Sí. Pero no, pedimos y pedimos y pedimos una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y creo que no somos conscientes de lo importante, entendedme. Todos y cada uno de nosotros, ¿eh? Nadie es más importante que nadie. Que somos en el plan de Dios. Todos y cada uno tenemos una función, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y es súper interesante porque es lo que os comentaba un poco antes. Dios tiene sus tiempos y Dios usa los milagros que hace en nuestras vidas, ya no solo para impactarnos a nosotros, sino también para impactarnos a la gente a nuestro alrededor. Y mirad las historias de la Biblia, mirad pues el milagro de Ana, cómo ha impactado ya no solo a ella y a su generación, sino a generaciones y generaciones y generaciones después de ella, ¿no? Ese legado que perdura, esa historia que se queda, esas lecciones que hemos aprendido a raíz de ella, ¿no? Y es súper interesante. Y si lo vemos desde ese prisma, es el prisma de decir, no, es que yo soy un siervo de Dios y quiero hacer su voluntad, como hablábamos con Ana, yo creo que es más sencillo y nos frustremos menos, yo creo, ¿no? Pero realmente hay tantas preguntas sobre la oración que podemos hacer. Podemos tirarnos horas hablando aquí de la oración y o sea, da para un libro.
Pero mi pregunta es, chicos, Dios es omnipresente, omnisapiente. Él lo sabe todo, lo conoce todo. O sea, ahí se dice que Dios incluso sabe lo que pensamos y lo que sentimos con nuestro corazón. Dios sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Entonces, ¿por qué es necesario orar? Y sobre todo, ¿creéis que es necesario orar cuando las cosas nos van bien? Bueno, la verdad es que yo creo que está claro que Dios lo sabe todo, que no se le pasa ningún aspecto de nuestra vida. Él ya lo sabe, pero es que en realidad quien necesita esa comunicación somos nosotros. Yo es que cuando pienso en esto, igual es una comparación un poco rara, pero me imagino como una persona ciega, ¿sabes? Porque es como que nosotros no vemos a Dios, no le podemos ver, pero para que Él nos guíe necesitamos saber que Él está ahí. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Si le llamamos. Si yo llamo a alguien, sé ubicarle y cuando escucho su voz puedo recibir como la guía que Él me va a dar. Entonces, al final, pues yo creo que es como justo eso, ¿no? Que, por ejemplo, para mí es muy, muy representativo este versículo que está en Apocalipsis 3:20, donde Dios dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entro, pero no voy a entrar sin permiso. Yo no voy a abrir así la puerta y entrar porque sí, porque yo te respeto, porque mi amor se basa en eso. Y la verdad es que a mí es el aspecto de Dios que más me fascina, porque él claro que está esperando, o sea, está esperando ahí a ayudarnos, pero si nosotros no abrimos esa puerta, y esa puerta para nosotros es la oración. Y la oración incluso cuando Dios ya lo sabe todo, Él claro que lo sabe, Él claro que sabe que necesitamos ayuda, pero si nosotros no pedimos la ayuda, es como cuando alguien te da un consejo y tú no se lo has pedido, pues queda un poco mal, ¿no? Pues Dios hace lo mismo, o sea, es que no puede ser más respetuoso y es que de verdad que me encanta eso. Yo creo que además es como una forma de desahogarte. Por ejemplo, cuando tú le cuentas algo a tu mejor amigo o amiga, que ya se lo has contado 80 veces y vas a hablarle del mismo tema. Tú sabes que ya lo sabe perfectamente, lo sabe mejor que tú y no lo ha vivido. Pero sabe que tiene que escucharte, sabe que eso es bueno para vuestra relación, porque sabe que tú necesitas desahogarte, porque Él te puede ayudar, porque refuerza esa relación. Yo creo que con Dios pasa lo mismo. Él lo sabe. Él sabe todo, pero quiere escucharlo de nosotros. Y bueno, yo creo que al final también la única forma de recibir el Espíritu Santo es poniéndonos en contacto con el Padre, ¿no? Porque es que hasta Dios nos ha enseñado que hasta con las cosas más perfectas siempre se tienen que hacer con consentimiento, ¿vale? Esto es muy importante. Es que Él nos pide como ese consentimiento de yo no voy a entrar a tu vida a arrasarla, a decirte cómo la tienes que hacer si tú no vienes a mí. Yo te pido permiso y después ya. Y tú aceptas ese permiso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final si lo que quieres es recibir al Espíritu Santo en tu vida, no esperes más y habla con Dios porque es lo que Él quiere que tú abras esa puerta y cenes con Él. Y bueno, respecto a este tema de si orar cuando estoy bien es importante, es verdad que es complicado. Se nos olvida. Tendemos obviamente a hablarle a Dios cuando necesitamos algo. Nos pasa a todos, yo creo. Pero creo que es la parte más importante de una relación, y no solo de la relación con Dios, sino de cualquier relación, ¿no? Al final, yo creo que cuando las cosas van bien es cuando tú más tienes para agradecer a Dios y no hacer tantos pedidos, ¿no? Y al final, como que tú en el presente, aunque todo haya ido bien, no sabes cómo va a ir el futuro, pero sin embargo, hay alguien que sí lo sabe. Y ese es Dios. Entonces, a mí me recuerda esto mucho al momento en el que Samuel coloca una piedra entre Mizpa y Sen,
y la llama Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. Y yo creo que hacer esa oración de cuando todo va bien es como poner esa piedra en nuestra vida y decir, mira, hasta aquí tú me has ayudado, pero es que quiero que me sigas ayudando porque todo esto que me ha ido bien es solo gracias a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también, que es lo que he dicho, que lo estoy comparando con una relación entre dos personas, ¿no? Está un poco feo ir a una persona solo cuando estás mal. No, solo voy a ti cuando necesito tu ayuda. Vale, está un poco feo, ¿no? Y lo demás, y la relación del día a día, y cuando todo va bien, ¿no? Pues bueno, al final yo creo que con Dios pasa lo mismo y que tenemos que acostumbrarnos a ser responsables de contarle pues lo que pasa en nuestra vida y sobre todo tener en cuenta que esto no es tanto para Dios, no es que Él necesite que estén alabándolo, adorándolo, que sí, claramente que querrá eso también, pero es que Él establece esta comunicación solo para nosotros, solo porque es bueno para nosotros, porque es que Él ha centrado su existencia en nosotros, en vez de en querer recibir, en querer dar. Y la única forma en la que Él puede darnos es si nosotros nos acercamos a Él, ¿vale? Ujú. Y ya está. Yo quería decir que es algo muy, muy similar a, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando tienen un amigo o un familiar, un hermano, una hermana, que como que tienen esa conexión tan fuerte que pasa algo, un evento, lo que sea, y no tienes que decir nada, solo miras y es como, ya sabemos, ya sé lo que Conexión estás pensando, yo Bluetooth. estoy pensando lo mismo, exacto, y te ríes o lo que sea porque sabes que está pensando lo mismo. Esto para mí se relaciona mucho con esta relación con Dios. Si nosotros oramos solamente cuando necesitamos, no construimos relación con Dios, no vamos a saber lo que Él quiere para nosotros tampoco. Mientras que si tenemos esa conexión tan fuerte, orando en agradecimientos, orando cuando todo está bien, cuando todo está mal, cuando todo está más o menos, en el momento en el que Dios habla, para mí va a ser muy claro, porque ya tengo esa conexión con Él. Entonces yo creo que hace parte de ese plan que Él dejó, va a ser más fácil para ti tener paz, tener calma en la tormenta, esperar si la oración se demora, si la respuesta se demora, va a ser mucho más fácil si tienes relación conmigo, porque vas a saber lo que estoy pensando y lo que quiero para ti. Pues sí, o sea, hay 3 cosas que quiero comentar. La primera es con relación a lo de que Dios sabe lo que necesitamos, pero si no lo pedimos no nos lo va a dar. O sea, yo tengo una imagen muy chula en la cabeza, que es a Dios deseando dárnoslo. Dios está diciendo, venga, pídemelo, por favor, que quiero dártelo, quiero que seas feliz, por favor, pídemelo. Y a veces nos pasa eso, que se nos olvida incluso pedir las cosas. Esa es la primera cosa. La segunda, con respecto al agradecimiento. Y es que muchas veces, cuando las cosas nos van mal, le echamos la culpa a Dios o al pecado, una cosa o la otra. Pero si las cosas nos van bien, es por nosotros mismos. Es porque yo lo he hecho muy bien, es porque he estudiado mucho y por eso he aprobado el examen, es porque tengo muy buen currículum, por eso he conseguido el trabajo, es porque lo he hecho increíble y por eso me han dado el ascenso, ¿no? En plan, pero realmente, efectivamente, tienes que estudiar mucho para para aprobar, por así decirlo, pero también necesitas esa parte de Dios, ¿no? También necesitas esa oración de decir, por favor, Señor, que sea tu voluntad. Que yo voy a poner todo mi esfuerzo, voy a poner todo mi empeño, pero que sea tu voluntad. Y si esto es lo que tú quieres para mí, será, y si no es lo que quieres para mí, no será, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que todo lo bueno que nos pasa, como bien decía Ada, todo lo que tenemos, el levantarnos cada mañana, el respirar, nuestra vida entera, es de Dios. Entonces, es gracias a Él. Y muchas veces se nos olvida darle las gracias cuando realmente es lo que más deberíamos hacer. Y es muy, muy interesante. Pero bueno, yo creo que con esto tenemos una lección interesante de inverso, ¿no? Creo que hemos hecho un buen repaso por la oración, por la importancia de la oración y por cómo enfrentarse a cuando parece que Dios no nos responde o para cuando no nos da la respuesta que esperábamos, que es que pues tenemos que ser pacientes y aceptar su voluntad. Chicos, quiero dar muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué os ha parecido este primer programa de Inverso? Ha sido muy guay. ¿Os ha A mí gustado? Me ha encantado, la verdad. Sí. Es que el ¿Sí? tema es tan interesante, tan Sí. importante. Sí, creo que da para muchísimo más. La verdad es muy, muy interesante. Pero el momento aquí, muy constructivo. No, y es muy bonito saber que
no solo te pasa a ti, sino que le pasa a todo el mundo, que nos estresamos cuando oramos y no recibimos la respuesta pronto o cuando no es lo que queremos, porque a veces uno también se culpa mucho, es como, ay, ¿será que no estoy siendo buen cristiano? Pero no hay que preocuparse por eso porque le pasa a todos, es simplemente saber lo que está pasando y empezar a construir esa relación con Dios que deberíamos tener todos. Sí. Yo es que realmente siento que tampoco es como algo súper fácil para nosotros. Lo hablaban nuestros compañeros en el capítulo anterior, que es que es un hábito que tenemos que construir, porque obviamente no es fácil cuando tú no ves a esa persona comunicarte con ella. Comunicarnos con Dios es un acto difícil, pero tenemos que acostumbrarnos para que al final se convierta en algo placentero para nosotros, porque lo que viene después es aún mejor. Así es. Pues ojalá que podamos tener esa relación con Dios y también todos los que nos están viendo a través de Inverso. Queremos agradeceros a vosotros, chicos, por estar con nosotros hoy, pero también a todos los que nos están viendo, porque sin vosotros esto tampoco sería posible. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos aquí en YouTube y en Spotify si nos estás escuchando desde ahí, para no perderte absolutamente nada de lo que publicamos. Esperamos tu me gusta y también tu comentario. Nos encantaría saber qué opinas, qué piensas de la oración. ¿Es una parte importante en tu vida? ¿También te has sentido como nosotros? ¿Alguna vez has sentido que Dios tardaba mucho en responder? Nos encantaría escuchar tu historia. Pero por lo pronto nos quedamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao! Chao.